Señales de que no es Dios quien te está hablando. Muchas veces el enemigo intenta disfrazarse de luz, manipulando sentimientos e incluso distorsionando las escrituras para engañar. Después de todo, eso fue exactamente lo que sucedió con Eva en el jardín del Edén. Reconocer las señales de que un mensaje no proviene de Dios puede marcar la diferencia entre una vida de paz y propósito o un camino lleno de confusión. Quédate conmigo y descubrirás cómo identificar estas trampas espirituales con claridad y convicción. Primera señal: contradicción con la Biblia. La Biblia es nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida, el estándar innegociable para discernir la voz de Dios. Cualquier mensaje que contradiga las sagradas escrituras nunca puede venir del Señor. Satanás, astuto como es, trató de engañar a Jesús en el desierto usando fragmentos de la misma palabra, pero fuera de contexto. Mateo capítulo 4. Esta estrategia muestra el peligro de una interpretación distorsionada y cuánto necesitamos conocer la verdad en su totalidad. La respuesta de Jesús, está escrito, nos enseña que la Biblia es nuestra espada espiritual, capacitándonos para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Dios jamás se contradice y su palabra es perfecta. El Salmo 19:7 declara, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Cuando escuchamos mensajes que desafían los principios bíblicos, debemos rechazarlos sin vacilar. La confusión surge cuando nos alejamos de las Escrituras, pero la claridad reina cuando permanecemos firmes en la verdad divina. Al igual que Jesús en el desierto, debemos estar preparados para responder con la palabra, discerniendo lo que proviene de Dios y lo que proviene del enemigo. Un ejemplo poderoso de discernimiento está en la vida de los bereanos, como se relata en Hechos capítulo 17, versículo 11. Ellos examinaban las Escrituras diariamente para verificar si lo que escuchaban era verdad. Esto nos muestra que no basta con escuchar un mensaje, es necesario probarlo a la luz de la Biblia. Hoy en día, muchos son seducidos por discursos aparentemente piadosos que distorsionan el verdadero evangelio. La Biblia sigue siendo el filtro definitivo para separar el trigo de la cizaña, la verdad de la mentira. Imagina que estás en duda sobre una decisión importante y sientes que recibiste una revelación. Antes de actuar, pregúntate, ¿este mensaje está alineado con la palabra de Dios? Al alinear cada decisión con las Escrituras, estarás seguro en el propósito divino. Segunda señal: ansiedad y confusión. Dios no es autor de confusión. Él es la esencia de la paz y el orden. Cuando pensamientos ansiosos y sentimientos de miedo dominan el corazón, debemos recordar que no provienen del Señor. En la primera carta a los Corintios 14, versículo 33, está escrito, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que los mensajes que causan angustia o paralizan tu fe no pueden tener origen divino. Al igual que Gedeón en Jueces capítulo 6, quien enfrentaba dudas en medio de enormes desafíos, Dios se le reveló con señales claras, trayéndole confianza y serenidad. Incluso cuando Dios nos desafía a salir de nuestra zona de confort, Él nunca nos deja sin dirección. En Filipenses 4 se nos instruye, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplicas, con acción de gracias, presenten sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es a través de esta paz que podemos discernir la voluntad divina, incluso ante los desafíos. Sin embargo, el enemigo utiliza la ansiedad para generar confusión y desconfianza. Siembra dudas en momentos de debilidad, haciendo que perdamos el enfoque en lo que Dios está haciendo. Gedeón, a pesar de sus debilidades, buscó la confirmación de Dios y recibió instrucciones detalladas. Esto nos enseña que, incluso en medio de la ansiedad, Dios es fiel para traer claridad a quienes lo buscan. Sus mensajes nunca serán fuente de miedo, sino de dirección y propósito. Piensa en aquel momento en que la ansiedad se apoderó de ti, trayendo incertidumbre sobre una decisión importante. Si entregaste eso a Dios con oración y confianza, experimentaste la paz que solo Él puede dar. La próxima vez que seas tentado a ceder al miedo, recuerda Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, y te ayudo, y te sostengo con mi diestra victoriosa. Si crees en esta palabra, escribe en los comentarios, Señor Jesús, te agradezco porque el miedo no me dominará más. Amén. Tercer señal: promoción de división y conflicto. Dios es un Dios de unidad, y Él se agrada cuando sus hijos viven en armonía. Desde el principio, su voluntad es que su pueblo esté unido en amor y propósito. El Salmo 133 declara, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en armonía. Sin embargo, los mensajes que fomentan división, chismes y resentimiento provienen del enemigo, cuyo objetivo es sembrar discordia. El ejemplo de la rebelión de Coré, narrado en Números 16, muestra cómo la división destruyó familias enteras en medio del pueblo de Dios. La voz de Dios jamás incentivará peleas o conflictos, sino que buscará restaurar relaciones rotas. En Mateo 5:9, Jesús afirma,
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza resalta el corazón de Dios por la reconciliación. Cuando notas que un mensaje está causando conflictos o alejando a las personas, es crucial cuestionar su origen. La sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica y amable. El enemigo usa la división como una estrategia para debilitar la iglesia y alejar a los creyentes del propósito de Dios. En la rebelión de Coré, aquellos que se unieron contra Moisés y Aarón enfrentaron consecuencias devastadoras. Esto nos enseña que cualquier palabra o acción que siembre discordia debe ser rechazada. Dios llama a los creyentes a vivir en amor, promoviendo la paz y el respeto mutuo. Es un llamado a la humildad y a la reconciliación, incluso cuando esto exige esfuerzo y sacrificio. Si alguna vez enfrentaste una situación en la que una relación fue dañada por malentendidos o chismes, recuerda Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Pídele a Dios que restaure esa relación y que te convierta en un instrumento de paz. Cuando eliges la reconciliación en lugar del orgullo, reflejas el corazón de Dios, trayendo unidad y amor a tu círculo de convivencia. Cuarta señal: alejamiento de Dios. La voz de Dios siempre nos llama a acercarnos más a Él. Nunca nos guía lejos de su presencia, ni hacia prioridades que nos aparten de su propósito. Santiago 4:8 nos anima: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Cualquier mensaje que exalte deseos mundanos o disminuya el valor de la espiritualidad no puede venir de Dios. El ejemplo de Salomón es una advertencia clara. Sus esposas extranjeras lo llevaron a apartarse del Señor y a adorar dioses falsos. 1 Reyes capítulo 11. El alejamiento de Dios nunca sucede de forma abrupta, sino gradualmente, a través de elecciones aparentemente pequeñas. Salomón, con toda la sabiduría que tenía, descuidó su intimidad con Dios al permitir influencias que lo llevaron a la idolatría. Esto nos enseña que cualquier decisión que disminuya nuestro tiempo con Dios o nuestra dedicación a Él debe ser examinada con cuidado. La voz de Dios nos invita a confiar en Él y a buscar su dirección sobre todas las cosas. Los mensajes que alejan a las personas de Dios a menudo prometen recompensas inmediatas, pero generan vacío espiritual. El mundo ofrece muchas distracciones que compiten por nuestra atención, pero Jesús nos advierte en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Cuando somos guiados por la voz de Dios, experimentamos renovación, fe fortalecida y un propósito claro. Esa es la marca de la presencia divina en nuestras vidas. Si sientes que estás distante de Dios, examina tu vida e identifica qué podría estar ocupando su lugar. Tal vez sea un hábito, una preocupación o incluso personas que influyen negativamente en tu caminar. Vuelve al Señor con arrepentimiento sincero, como el hijo pródigo que fue recibido con fiesta por su padre en Lucas 15. Dios siempre está listo para restaurar tu comunión con Él. Al abrir tu corazón a la voz de Dios, encontrarás dirección, renovación y un camino seguro para mantenerte firme en la fe. Otra señal: negligencia de las disciplinas espirituales. La voz de Dios nunca nos alejará de las disciplinas espirituales. Al contrario, Él constantemente nos llama a la oración, al estudio de la Biblia y a la comunión con otros cristianos. En Josué 1:8, Dios instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas prácticas son el fundamento de la vida cristiana y la base para discernir la voluntad de Dios. Cuando descuidamos estas disciplinas, abrimos espacio para la confusión y el distanciamiento espiritual. El rey Saúl, por ejemplo, descuidó las instrucciones de Dios y permitió que su corazón fuera dominado por el orgullo y la desobediencia. Esta actitud lo llevó a perder el favor divino y su reino. La palabra de Dios nos recuerda que la obediencia es mejor que el sacrificio, y esto comienza con el tiempo dedicado a la comunión con Él. Dios desea una relación íntima con nosotros, y esto solo es posible cuando priorizamos nuestras disciplinas espirituales. Como declara el salmista en el Salmo 119:105, tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Descuidar estas prácticas nos hace vulnerables a las trampas del enemigo, mientras que el compromiso con ellas nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Piensa en tu rutina diaria. ¿Hay suficiente espacio para orar, leer la Biblia y buscar a Dios? Si sientes que estás distante, recuerda la promesa de Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Reserva un momento hoy para dedicarte nuevamente a las disciplinas espirituales. A través de ellas, Dios hablará a tu corazón, renovará tu fe y te dará fuerzas para continuar firme en el caminar cristiano. Dios quiere una relación verdadera contigo. Desea que busques su palabra, ores y vivas en comunión con Él y con los demás. Recuerda lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Ahora,